Debajo de estas casas se presume que hay túneles por los que Iván Archibaldo recientemente logró huir del ejército. Las Fuerzas Armadas en México han acorralado a tal grado a los chapitos que en los últimos días han perdido a un piloto de confianza, a un operador y a un jefe de seguridad. Cada día los operativos son más fuertes para que, antes de que llegue la hora de sentarse con Donald Trump, el gobierno de Claudia Sheinbaum pueda coronarse con la captura de Iván Archibaldo, el hijo de El Chapo Guzmán que encabeza el grupo delictivo que creó su padre. Sin embargo, el combate a la delincuencia organizada ha ido más allá de esa facción del cártel de Sinaloa. El gobierno de México ha llegado a nuevos límites, 610 detenidos en la frontera en solo unas semanas y desmantelamientos de narcolaboratorios a un ritmo de 10 por día. En este video te platicaré de todas esas acciones que están arrojando nuevos récords nunca antes vistos, pero también te platicaré de lo que ocurre del otro lado, de las nuevas amenazas del gobierno de Donald Trump contra los cárteles mexicanos y una carta inesperada, la de El Mayo Zambada, en la que advierte que lo que está a punto de decir podría colapsar las relaciones entre México y Estados Unidos. Las Fuerzas Armadas de México han intensificado los operativos contra el cártel de Sinaloa, principalmente contra la facción de los Chapitos, la cual está integrada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán y encabezada por Iván Archibaldo Guzmán Salazar. En los últimos días en México hemos sido testigos de diversas detenciones de operadores clave que han incrementado la presión y reducido la capacidad operativa del grupo. El más reciente ocurrió el 19 de febrero, cuando fuerzas federales capturaron en Culiacán, Sinaloa, a Kevin Alonso Gil Acosta, alias el 200, identificado como jefe de seguridad de Iván Archibaldo. La detención ocurrió en un operativo conjunto entre el Ejército, la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea, según informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. De acuerdo con las autoridades, el 200 era responsable de la protección de Iván Archibaldo y de coordinar la compra de armas y municiones para los Chapitos. También organizaba fuerzas de reacción contra grupos rivales y operativos gubernamentales, además de aplicar medidas de contrainteligencia para resguardar la seguridad del líder criminal. Al momento de su captura, según se informó, estaba en posesión de armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Unas horas antes, también en Culiacán, fue detenido José Ángel Canovio Insunza, alias El Güerito, señalado de ser operador financiero y responsable de la logística de seguridad de los Chapitos. El arresto se realizó en el fraccionamiento Las Quintas mediante un operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, con el apoyo de helicópteros y unidades tácticas. Las investigaciones indican que El Güerito supervisaba las rutas de tráfico de fentanilo, cocaína y metanfetaminas hacia Estados Unidos. De hecho, también contaba con una orden de aprehensión en ese país por delitos relacionados con narcotráfico. Es todo. Entre los golpes recientes a la estructura de los Chapitos también destaca la captura de Mauro Alberto Núñez, alias El Jando, identificado como piloto aviador y operador dentro de la facción. A él, autoridades le atribuyen la coordinación de traslados de drogas y la planeación de ataques con explosivos ocurridos en Vasco Gil y Tamazula, Durango, en octubre y noviembre del 2024. Además, investigaciones federales lo vinculan con la movilización de grupos armados el 5 de enero del 2023 en Jesús María, Sinaloa, cuando fue detenido otro de los hijos de El Chapo, Ovidio Guzmán López. Esta serie de operativos y detenciones ha generado especulaciones sobre el paradero de Iván Archibaldo Guzmán. Debido a que el gobierno ha arreciado los operativos en su zona de operación, en redes sociales se difundió la versión de que estuvo a punto de ser detenido, pero logró escapar a través de un túnel en la colonia Tierra Blanca en Culiacán el mismo día de las detenciones de El 200 y El Güerito. Sin embargo, hasta el momento, esta información no ha sido confirmada por las autoridades. Lo cierto es que en estos momentos la facción de los Chapitos no solo enfrenta una batalla contra los mayos, sino también una creciente embestida del gobierno federal.
Aunque la presión se ha focalizado hacia la facción de los Chapitos, los embates del gobierno de México han sido para el cártel de Sinaloa en general. De hecho, entre el 5 y el 20 de febrero, los operativos hechos en la frontera norte por las Fuerzas Armadas permitieron la detención de 610 personas vinculadas a organizaciones criminales, principalmente del cártel de Sinaloa. Estas detenciones ocurren en el contexto de la advertencia de Donald Trump sobre la posible imposición de aranceles a México. Es más, el reforzamiento del combate al narcotráfico ha sido tal que entre el 18 y 19 de febrero, elementos del ejército, la Guardia Nacional y otras corporaciones desmantelaron 20 laboratorios clandestinos en los municipios de Culiacán y Cozalá, Sinaloa, a un ritmo de 10 diarios. De manera general, en lo que va del sexenio, las autoridades han desmantelado 192 laboratorios clandestinos con un impacto estimado de 63.249 millones de pesos en la estructura financiera del crimen organizado. Pero hay más. También como parte de estas acciones, el ejército localizó 64 cámaras de videovigilancia presuntamente utilizadas por el cártel de Sinaloa para monitorear movimientos de las fuerzas de seguridad. Los dispositivos fueron hallados en zonas estratégicas como negocios, gasolinerías, así como en las cercanías de residencias de líderes criminales. Estas cámaras son inalámbricas y con tecnología de monitoreo remoto. Estas imágenes también forman parte de las acciones recientes del gobierno federal. Este caso corresponde a la Marina. Ocurrió este 20 de febrero en las costas de Oaxaca, donde fueron detenidos 3 ciudadanos guatemaltecos en posesión de 1.900 kilos de cocaína. La Marina calculó que el decomiso representa una afectación económica de aproximadamente $25 millones a los grupos delictivos involucrados en su trasiego. Los golpes han sido tan extraordinarios que podría hacer un video hablando sobre cada uno de ellos. Lo que estás viendo en pantalla ahora ocurrió el 19 de febrero. Se trata de elementos federales interviniendo las corporaciones policíacas de Teocaltiche y Villa Hidalgo, en la región de los Altos Jalisco, tras el hallazgo de bolsas con restos humanos que presuntamente corresponderían a 8 policías desaparecidos un día antes. Tal cual como lo oyes, el ejército tomó 2 comandancias porque se sospecha que los policías asesinaron a otros policías. El gobernador de Jalisco, el emesista Pablo Lemos, informó que ambas corporaciones fueron intervenidas debido a la sospecha de que se encontraban infiltradas por grupos criminales y que incluso habrían estado brindando apoyo a una organización delictiva. Este caso comenzó el 18 de febrero, cuando policías municipales se trasladaban a Guadalajara para renovar sus exámenes de control de confianza. Sin embargo, fueron privados de la libertad y encontrados muertos en un tramo carretero de Teocaltiche, junto a una cartulina con un mensaje en el que se señalaba que las víctimas trabajaban para Mario González, presunto líder de una facción del cártel de Sinaloa que opera en la región y que mantiene una disputa con el cártel Jalisco Nueva Generación. Según el gobernador, la desaparición y posterior hallazgo de los cuerpos sugiere que hubo una filtración de información sobre la ruta y sobre el propósito del viaje de los policías, lo que habría permitido a sus agresores interceptarlos. He tomado la decisión de intervenir las policías de Teocaltiche y de Villa Hidalgo. Ante estos hechos, la Secretaría de Seguridad del Estado, en conjunto con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, intervinieron las comandancias de Teocaltiche y Villa Hidalgo. Para ello, fueron desplegados 100 elementos de seguridad en cada municipio para asumir el control de la vigilancia y realizar una revisión del armamento y las licencias colectivas de las corporaciones locales. Además, los policías municipales de turno fueron desarmados y sometidos a evaluación. Mientras todo esto ocurre en México, el gobierno de Estados Unidos ha intensificado sus acciones contra los cárteles. El 20 de febrero, el Departamento de Estado de Estados Unidos formalizó la designación de 6 cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. Estos grupos son el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Golfo, el Cártel del Noreste, la Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos. El asesor de seguridad interna de la Casa Blanca, Stephen Miller, declaró que esta medida permitirá a todas las agencias estadounidenses actuar con mayor contundencia al considerar que cualquier miembro de estos cárteles dentro de Estados Unidos será tratado legalmente como un terrorista. Además, indicó que el Departamento de Justicia podrá procesar a los integrantes de estos grupos bajo cargos de terrorismo. 6 Mexican cartels and 2 transnational gangs, Tren de Aragua or TDA and MS-13. Otro amago llegó este 20 de febrero durante una convención ultraconservadora en Washington, donde el asesor de seguridad nacional de Trump, Mike Waltz, declaró que su gobierno abrirá las puertas del infierno contra los cárteles. El secretario de Estado, Marco Rubio, también aseguró que esta medida proporciona herramientas legales adicionales para combatir sus actividades, como aislar a los grupos criminales al negarles acceso al sistema financiero de Estados Unidos. We are going to unleash holy hell on the cartels. Enough is enough.
Como parte de su declaratoria de grupos terroristas, el Departamento de Estado ha hecho algunas descripciones sobre los grupos delictivos. Al cártel de Sinaloa le atribuye el liderazgo en la producción y tráfico de fentanilo. Según el Departamento de Estado, esta organización ha recurrido a la violencia extrema contra civiles, funcionarios y periodistas. Al cártel Jalisco Nueva Generación le acusa de realizar ataques directos contra las fuerzas de seguridad mexicana y utilizando armamento militar, drones explosivos y emboscadas en sus agresiones. Al cártel del Noreste lo considera un grupo escindido de los Zetas, caracterizado por sus prácticas violentas, incluyendo asesinatos masivos. De la familia michoacana, o la nueva familia michoacana, afirma que ha empleado artefactos explosivos y drones en ataques contra la población y las autoridades. Al cártel del Golfo le acusa de secuestros, extorsión y asesinatos con el objetivo de ejercer control territorial. Y a Cárteles Unidos lo define como una alianza de grupos criminales que ha realizado ataques armados contra comunidades y fuerzas de seguridad. This morning we are announcing that the Government of Canada is listing 7 transnational criminal organizations as terrorist entities under Canada's Criminal Code. Este 20 de febrero, el gobierno de Canadá también anunció la designación de 7 organizaciones criminales de América Latina como entidades terroristas bajo el Código Penal canadiense. A diferencia de la lista estadounidense, la canadiense no incluye al Cártel del Noreste. El gobierno de Canadá tomó esa decisión en el marco de las tensiones comerciales que también tiene con Estados Unidos y también a petición de Donald Trump de reducir el tráfico de fentanilo por esa frontera, pese a que por allí solamente ingresa el 1% del total. Estamos enviando la siguiente iniciativa para incorporar al artículo 40 constitucional. El pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la nación. Ante la designación de cárteles mexicanos como organizaciones terroristas por parte de Estados Unidos y Canadá, así como las declaraciones de funcionarios del gobierno de Donald Trump sobre la posibilidad de tomar acciones más agresivas contra estos grupos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó una serie de reformas constitucionales. Este 20 de febrero, la mandataria anunció una reforma al artículo 19 para que cualquier extranjero que opere en México sin autorización del gobierno mexicano sea castigado con la pena más severa y sujeto a prisión preventiva oficiosa. La reforma mostrada no precisa cuál sería esa pena más severa. La iniciativa también lleva el delito de terrorismo a la Constitución, pues hasta ahora solo aparece en la Ley de Seguridad Nacional. Sobre esta propuesta, Claudia Sheinbaum aclaró que esta reforma no tiene dedicatoria a los cárteles, sino que solo busca incorporarlo al catálogo de delitos graves y en una lógica distinta a la de la delincuencia organizada. Bajo la perspectiva de la presidenta de México, el sobrevuelo de drones de la CIA en el cielo mexicano no estaría penado, debido a que la presidenta ha asegurado que estos operan con el permiso del gobierno mexicano. En primer lugar, no hay nada ilegal. Lo que hay es una colaboración y una cooperación que tiene muchísimos años, no es de ahora. Es precisamente el ingreso de drones del ejército estadounidense a México que el 20 de febrero la Cámara de Diputados anunció que solicitará información a la Secretaría de la Defensa Nacional. Pese a que la presidenta justificó los sobrevuelos, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, dijo que esta situación podría representar una violación a la soberanía nacional y que es necesario aclarar si existe algún acuerdo que permita la operación de estos equipos en el país. Incluso enfatizó que México no debe acostumbrarse a aceptar violaciones en su territorio y que cualquier intervención extranjera debe ser revisada con cautela. Esta postura ha sido secundada por partidos de oposición, tras lo cual se perfila que no solo la Secretaría de la Defensa Nacional emita una explicación, sino también la Secretaría de Marina y la Fuerza Aérea Mexicana. Del Congreso de la Unión va a solicitar una explicación, información de por qué se están presentando o se presentaron estos drones invadiendo nuestra soberanía, actuando de manera injerencista. No lo podemos admitir, no lo vamos a admitir y no lo vamos a aceptar. Este contexto de por sí complejo se ha vuelto más complicado aún en las últimas horas, tras revelarse que Ismael El Mayo Zambada, actualmente preso en Estados Unidos, envió una solicitud al gobierno de México exigiendo su repatriación. Este documento fue entregado el 20 de febrero al Consulado de México en Nueva York, en el cual el narcotraficante advierte que si su petición no es atendida, la relación bilateral entre ambos países podría sufrir un colapso. El escrito, firmado por Ismael Zambada, sostiene que su traslado a Estados Unidos fue ilegal, pues argumenta que
fue víctima de un secuestro transfronterizo. Además, reclama que el Estado mexicano tiene la obligación de intervenir para evitar que se le imponga la pena de muerte. En el documento, el líder del cártel de Sinaloa es contundente. Asegura que de no haber una respuesta inmediata del gobierno mexicano, se interpretaría como una traición al sistema jurídico nacional y una falta de protección a sus ciudadanos en el extranjero. Lo estamos planteando a la Fiscalía General de la República. Ustedes saben que el fiscal ha estado trabajando mucho este tema. Este 21 de febrero, desde Palacio Nacional, la presidenta de México confirmó que el documento filtrado a la prensa es real y aseguró que será analizado por la Fiscalía General de la República sin que esto signifique que el gobierno mexicano esté defendiendo a El Mayo Zambada. Explicó que el fiscal Alejandro Gertz Manero evaluará los argumentos del narcotraficante, así como las circunstancias de su detención y el proceso judicial que enfrenta en Estados Unidos, y será el próximo martes 25 de febrero cuando presente un posicionamiento más detallado sobre el caso. Sobre la posibilidad de que México solicite que no se le aplique la pena de muerte al líder del cártel de Sinaloa, Claudia Sheinbaum indicó que la Consejería Jurídica y la Fiscalía General de la República revisarán los alcances del caso antes de emitir una postura oficial. No obstante, descartó que la relación entre México y Estados Unidos puede entrar en crisis, como lo planteó el narcotraficante. Y la reflexión que tenemos que hacer las y los mexicanos sobre un tema tan delicado como este, repito, más allá del personal.